Alabado sea Jesucristo. Seguimos meditando en el contexto de la Divina Misericordia a partir del diario de Faustina. Hoy reparamos sobre el 146 y el 147. ¿Cuál es el tema central en estos dos números que te invito especialmente a que tú los mires, los leas, los puedas meditar? Están vinculados con la oración. Es una correalidad vital. La oración es la comunicación que un hijo tiene con su padre. Esto ha sido lo que el Señor Jesús ha enseñado, porque los discípulos al verlo retirarse por las noches y entrar en ese diálogo misterioso, le dicen: enséñanos a orar. Y después que el Señor está en el mundo, es decir, después de la encarnación, se ha introducido una oración totalmente nueva y única, porque ciertamente que los discípulos rezaban con los salmos y que el Señor también lo hace, pero ahora el Señor ha introducido una oración, es la oración que nace de su condición de ser hijo. Y esto es totalmente novedoso y único. Y por eso, cuando le dicen enséñanos a orar, Él les enseña el Padre Nuestro. Pero lo importante es que su vida ha estado marcada también por la oración en los momentos centrales, en los momentos decisivos de su vida. Y a esto es a lo que hace alusión Faustina en estos dos números que quiero compartir contigo. Faustina, en el primero de los dos, en el 146, insiste mucho en que en cualquier condición en que se encuentre un alma, tiene que orar. Porque en la realidad en que se encuentre, la oración será vital. Es como si Dios a través de ella diera la vida, ¿verdad? Diera la vida, la gracia. Y de hecho, en este número Faustina va a decir: no hay alma que no tenga el deber de orar, porque toda gracia fluye por medio de la oración. No hay alma que no tenga el deber de orar, porque toda gracia fluye por medio de la oración. Toda gracia fluye por medio de la oración. Y por eso ella describe, ¿verdad? Dice: el alma pura y bella para mantenerse en esa condición. El alma que tiende a la pureza, porque si no orara no podría alcanzarla. La recién convertida, por los embates que va a tener, porque necesita perseverar. El alma pecadora, porque para poder salir del pecado definitivamente y para no recaer en el pecado, entonces necesita de la oración. Por eso, en cualquier condición, dice ella, es necesario orar. En cualquier condición. De manera que esto es aplicable a nosotros también. En nuestro mundo contemporáneo a veces parece que no tenemos tiempo, y a veces parece que no tenemos tiempo para orar. Y a veces se vuelve nuestra vida mucho más la de Marta, ¿se acuerdan las dos hermanas?, que la de María. Se vuelve más una vida activa, que no está mal, de servicio, que una vida más contemplativa. Las dos realidades son necesarias que estén en nuestra vida. Pero lo que más sufre en este mundo en el que vivimos es la oración, porque en realidad el mundo se vuelve vertiginoso y de hecho muchas veces parece que nos va quitando el tiempo. De manera que en el número siguiente Faustina va a dar una recomendación muy importante. Va a decir que para orar y para perseverar en la oración son necesarias dos realidades. La paciencia, eso es muy importante, la paciencia. La paciencia es expresión del amor que tenemos. La paciencia es expresión de la misericordia. Porque en el fondo Dios es paciente y al ser paciente se manifiesta misericordioso. Pero la paciencia aplicada a la oración es tratar de no poner la medida de nuestros tiempos para las cosas que pedimos, sino saber que podemos confiar y esperar, porque Dios siempre responde a la oración. Hay una expresión famosa, muy linda: la única oración que en realidad no se responde es aquella que no se hace. De manera que la perseverancia en la oración tiene mucho que ver con la paciencia. Y dice Faustina también con superar las dificultades interiores y las dificultades exteriores. Hablemos de las dificultades interiores que ella enumera: el desaliento, la aridez, la pereza y las tentaciones. El desaliento porque uno se desanima fácilmente. A veces lo piensa todo en su propio tiempo, quisiera que le respondan más rápido de lo que lo hacen. A veces empieza a desconfiar sobre el valor de la oración porque no encuentra que esto que viene perseverando y pidiendo se cumpla. La aridez, a veces empieza nuestra oración a volver una realidad como si fuera seca.
nos cuesta orar, nos cuesta entrar en una cierta comunión con Dios, nos parece que este Dios al que le hablamos no nos escucha. Y la aridez a veces tiene que ver con algunas cosas que nosotros no hacemos bien, pero otras veces también tiene que ver con una purificación a la que el Señor nos somete, para que sepamos que a veces los consuelos sensibles que Él nos da, a veces al retirarlos, dejan ver en claro si en realidad nos queremos quedar con Él o con los consuelos sensibles. Finalmente, la pereza, de la que ya hemos hablado en otro día, cómo atenta tremendamente contra la vida espiritual. Y por último dice las tentaciones en general, ¿verdad? Son dificultades exteriores que vendrán a atentar contra la vida de oración y que por lo tanto hay que perseverar, ¿verdad? Hay que perseverar, hay que tratar de armarse de paciencia, hay que ver cómo superar los obstáculos, porque la gracia el Señor nos las da. Y además de estos obstáculos interiores, habla de obstáculos exteriores. Y pone dos: el respeto humano, ¿verdad? El respeto humano, y la necesidad de respetar los tiempos propios de la oración. El respeto humano. Decía el cura de Ars, decía él, que son un sinnúmero de almas que se van al infierno por el respeto humano. Es una suerte de consideración sobre lo que piensan de mí los demás, sobre lo que opinan, sobre sus pareceres. Me empiezan a pesar esas cosas, ¿verdad? De manera que a veces no me gusta que me vean así. Dicen, te pasás rezando todo el día, no sos una monja, no sos un cura. Entonces uno siente un juicio que le pesa y empieza por respeto humano a evitar que lo vean o a evitar que piensen de esa manera. El respeto humano. El respeto humano en realidad es un verdadero problema y yo creo que hay que pedir a Dios la libertad de los hijos. Hay que respetar a los demás y hay que amar a los demás. No importa lo que piensen de nosotros, pero sabemos también que la libertad de los hijos hace que no puedan vivir sin establecer una comunicación con su padre y sin clarificar muchas de las cosas que piensan a través de la oración, que se vuelve necesaria, y sin fortalecerse a través de la oración, y sin penetrar en la misericordia divina a través de la oración, porque la oración nos introduce en cómo hay un amor inmenso para el que el pecado justamente no es un obstáculo. Porque seas muy pecador no quiere decir que no puedas tener acceso a Dios. Y finalmente, respetar los tiempos de la oración. Si te hiciste un propósito, y hacételo, de dedicarle al Señor un determinado momento del día, respetalo. Busca la manera. Vas a tener tentaciones, vas a tener dificultades, pero el Señor va a venir en tu auxilio y al mismo tiempo verás cuántos frutos hay cuando tu corazón persevera en ese amor y en ese servicio a Él. Que el Señor te bendiga, yo te bendigo en el nombre del Señor. Ya estamos cada vez más cerca de la fiesta de la Divina Misericordia. Que la misericordia del Señor fortalezca tu oración. Que al orar puedas decirle al Señor, Señor, enséñame a ser misericordioso. Enséñame a gustar de la misericordia divina. Enséñame cómo es que este amor tuyo misericordioso me ama y me protege. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.